Muy buenos días para todos. En este video les quiero mostrar lo que han sido mis dos lecturas de diciembre. Normalmente suelo leer al menos dos libros por mes. En esta ocasión, los libros del mes de enero, que ya los terminé ambos, terminé antes, porque en realidad que fue el primero, lo empecé a leer ya desde diciembre, de los últimos días de diciembre, durante mis vacaciones. Entonces ya estaba adelantadito, razón por lo cual terminé esta lectura los primeros días de enero y pude empezar con este otro, Creer o Morir, sobre la historia de la Revolución Francesa. Pero en esta oportunidad, ambos muy recomendables, por supuesto, pero en esta oportunidad hago este video para hablarles sobre todo de el segundo, que ya lo había mostrado hace poco. Como les dije, se trata de una historia de la Revolución Francesa, 1789. Es un libro grande en cuanto a sus proporciones, tiene más de 500, casi 600 páginas, 570 y punta. Su subtítulo es Historia políticamente incorrecta de la Revolución Francesa. ¿Por qué me interesa y por qué siempre me ha interesado la Revolución Francesa y por qué debería interesarnos a todos? Porque la Revolución Francesa es un punto de inflexión en la historia, digamos, moderna. Es un punto de inflexión porque hay cosas que allí cambian y cambian ya para siempre. Incluso hoy estamos inmersos en un sistema político, social, cultural, que es en gran medida hijo de los cambios que ocurrieron en esta revolución. De hecho, los pensadores modernos, típicamente modernos, la consideran la fundadora, el evento fundador, el evento madre del mundo moderno, de las repúblicas modernas, de las democracias modernas. Y entonces siempre me ha interesado la Revolución Francesa. Me he leído muchos libros sobre su historia, de los más conocidos y también otros no tan conocidos, hasta que llegó este libro a mis manos en los últimos días de diciembre. Decidí darme este pequeño regalito y la verdad no me arrepiento, al contrario, ha sido una lectura sumamente reveladora en muchos aspectos y la recomiendo muchísimo. ¿Qué tiene de especial esta historia de la Revolución Francesa? Tiene de especial que narra los acontecimientos sin ningún apasionamiento preconcebido por ninguna de las partes, porque a veces en las historias, en los textos de historia de la Revolución Francesa que se pueden encontrar, suele suceder que desde las primeras páginas ya es muy fácil identificar a qué tendencia ideológica, por decirlo de alguna manera, pertenece el autor de ese libro. Entonces, tú empiezas a leer y ya te das cuenta que es un autor de izquierdas, socialista o liberal, o si de pronto la historia la está contando un ateo o un agnóstico en cuestiones religiosas, pues también se nota. O si la historia la está contando un católico, también se nota en el énfasis sobre algunos acontecimientos y en el tono general, en la parcialización sobre algunos temas. Este libro creo yo, que evita o pretende evitar ese defecto y hace una narración de los hechos que en principio parece estar movida únicamente por un deseo de cronista, de contar lo que pasó, haya pasado lo que haya pasado, y dejar la interpretación al lector
que se acerque a esta obra. Entonces, ese creo que es un mérito, me parece, un mérito. Sin embargo, lo interesante, lo que me llamó la atención de este libro y lo que me movió a hacer este video es que a pesar de ese intento de neutralidad, vamos a decir, de neutralidad del autor a la hora de contarnos lo que ocurrió en la Revolución Francesa, sin embargo, es demasiado evidente a lo largo de las páginas de este libro enorme que la Revolución Francesa fue, y discúlpenme la palabra, pero es que no se me viene otra más expresiva, más gráfica. La Revolución Francesa fue realmente una orgía de sangre, de brutalidad, de animalidad desbocada, de irracionalidad, de bestialidad casi, de odio hacia el pasado, hacia todo lo que significara pasado, y canonización automática a todo lo que ellos creían que iba a empezar a partir de ese momento, a ese progreso indefinido al cual los filósofos del siglo XVIII le rendían casi un culto religioso. Todo lo que viene, todo lo que tenemos por delante, todo lo que estamos inaugurando es una nueva etapa de la humanidad. Vamos a derribar la tiranía de los monarcas y la tiranía de la iglesia y vamos a inaugurar un nuevo tiempo, una nueva época donde va a reinar la razón y donde todo va a ser progreso y felicidad para el género humano. Pero ¿qué pasa? Que realmente cuando uno se sale un poco de la propaganda, de lo que nos cuentan de la Revolución Francesa y va al estudio juicioso de las fuentes, del apoyo bibliográfico de la Revolución Francesa y hace realmente ese acercamiento un poco más, digamos, académico, por decirlo así, se da cuenta que en realidad todas estas fueron en ese momento solo palabras bonitas, discursos bonitos para cubrir con la belleza de las palabras, de la retórica, una realidad que en ese momento, repito, fue simplemente un baño de sangre y una animalidad desbocada, desatada, sobre todo a partir del asesinato del rey el 21 de enero de 1793, cuando el rey Luis XVI es condenado a la guillotina. Le cortaron la cabeza al rey, lo festejaron como bestias salvajes con un nivel de irracionalidad absurdo. Unos meses después, el 16 de octubre, corrió la misma suerte su esposa, María Antonieta, la famosa María Antonieta, tan maltratada por todas las películas que hacen propaganda precisamente en contra del antiguo régimen de las monarquías católicas. Entonces, creo yo que vale mucho la pena leer este libro porque le permite a uno asomarse con claridad, con tranquilidad, con objetividad, con una documentación impresionante. Es imposible encontrar, sorprender al autor en una afirmación que no esté soportada en su bibliografía. Y nos permite conocer esa cara de la Revolución Francesa que no es la de libertad, igualdad, fraternidad, progreso, humanidad, sino la de un salvajismo irreligioso, ateo, anticristiano y un espectáculo que durante, sobre todo, repito, a partir del año 1793, en los últimos meses,
la convención, las purgas que hicieron dentro de los mismos revolucionarios, porque terminaron todos también ellos mismos guillotinándose entre ellos, la represión brutal contra los católicos de la región de la Vendée, que se levantaron en armas contra los atropellos de París, de los revolucionarios parisinos que llevaban la batuta de todo el proceso y fueron masacrados con gritos de júbilo. Es impresionante leerlo, como es toda una región, miles y miles de hombres, mujeres, niños masacrados por el único crimen de querer permanecer católicos y fieles al rey. Entonces, vale muchísimo la pena porque es que de aquí venimos. Creo que esa es la razón principal que ayuda a comprender que estemos recomendando este tipo de lecturas. De allí venimos, de la Revolución Francesa, surge no solamente la República Francesa, sino que a lo largo del siglo XIX, ese ímpetu, ese empuje revolucionario anticristiano continúa, se consolida y somos hoy hijos, nuestros países son hijos. Yo digo esto desde Colombia y Colombia dio su grito de independencia en 1810, pero cuando se revisa la historia de ese acontecimiento patrio acá en mi país, claro, vuelven y aparecen las ideas de la Revolución Francesa que acababa de ocurrir unos años atrás, y todos esos próceres de nuestra revolución que nos enseñan desde primaria a admirar como próceres, padres de la patria, estaban llenos de esas ideas racionalistas, naturalistas, revolucionarias de la Revolución Francesa. En nuestros países, acá en América, en Hispanoamérica, son hijos del ideario de esa revolución. Lo que hoy llamamos, por ejemplo, por poner solo un ejemplo de lo que estoy diciendo, de cómo somos hijos de todo lo que ocurrió acá, lo que hoy llamamos izquierdas y derechas y que tanto nos divide todavía hoy, 2026, izquierdas y derechas. ¿Dónde nace eso de izquierdas y derechas? No es que eso haya existido siempre, eso tiene un punto específico de nacimiento, que es precisamente acá durante la Revolución Francesa. Al principio, el rey lo guillotinaron el 21 de enero de 1793, pero la revolución comenzó en 1789, el 14 de julio, con la toma, la destrucción, pues, de una cárcel famosa que había en ese tiempo, y que para el populacho y para la masa y para los revoltosos representaba un símbolo del poder de los monarcas, porque allí pues encerraban a los que se oponían a alguna ley de los reyes. Entonces, destruir esa cárcel fue un símbolo de que la revolución había comenzado, la cárcel de la Bastilla. Finalmente, en sí, su único valor fue simbólico, porque cuentan los historiadores que realmente en la cárcel no habían más de 6 o 7 personas, y casi todas con justicia estaban en la cárcel, ladrones, estafadores, abusadores de todo tipo. Entonces, digamos que fue más simbólico que real. No es que los revolucionarios se tomaron la cárcel y liberaron a unos presos que estaban allí injustamente puestos en cadenas por los reyes malvados. No, no, no. Habían 6 o 7 personas y todos justamente condenados por diversos crímenes. De hecho, cuenta este historiador Claude Kettel que en medio del entusiasmo de liberar la cárcel de la Bastilla y sus presos, los sacaron a todos, pero a los pocos días tuvieron que volverlos a meter porque se dieron cuenta que realmente eran unos criminales los que estaban allá metidos. Pero sin embargo fue muy simbólica esa fecha. La revolución comenzó entonces el 14 de julio de 1789. Al rey lo condenan a la guillotina 3 años después, 4 años después, en 1793.
Y al principio, estamos hablando del origen de izquierda y derecha, y al principio pues el rey seguía con vida y figuraba y era una persona pues de gran relevancia para la inmensa mayoría del pueblo francés de aquel momento. Y una de las primeras cosas que se debatieron en la asamblea que los revolucionarios formaron fue el derecho al veto. Como existía el rey, de todos modos ellos estaban haciendo sus propias leyes, su nueva constitución, pero existía el rey, estaba ahí vivito y coleando. Entonces, ¿qué hacer con el rey? Porque había una ley que decía que el rey tenía, por ser el rey, el derecho al veto, es decir, a que si se aprobaba una ley, él podía decir no y oponerse a que esa ley se aprobara. Eso se llamaba el derecho al veto del rey, al veto real. Entonces, una de las primeras cosas que los revolucionarios debatieron es si ese derecho se debía mantener o si lo podían eliminar. Claro, los revolucionarios, muy revolucionarios, los radicales, decían que era absurdo, si estaban haciendo una revolución contra los reyes, pues era absurdo que mantener el derecho a que el rey impidiera la proclamación de una ley, que eso era, pues, básicamente continuar en lo mismo. Y luego hubo otro grupo también de revolucionarios, esto hay que tenerlo claro para lo que luego voy a decir, también revolucionarios, también asaltantes de la cárcel de la Bastilla, también amigos de derrocar la monarquía, etcétera, etcétera. Pero un poco con esa incoherencia y con esa inconsecuencia que caracteriza a los seres humanos, eh, apoyaban o estaban a favor de mantener el derecho del rey de vetar ciertas leyes. Y entonces decían, bueno, mantengamos ese derecho al rey, al soberano que goza del respeto y del cariño y de la admiración de la inmensa mayoría del pueblo francés, mantengámosle ese derecho, pero que sea un veto no que quite la ley, sino un veto que suspende la aplicación de la ley mientras se le hacen a esa ley que sea más estudios. Entonces decían, bueno, que el rey pueda decir, esta ley no, estudiémosla un poco mejor, parémosla unos meses mientras le hacemos algunos arreglos y la acomodamos. Entonces era como dejarle el derecho al veto, pero limitárselo bastante. Sin embargo, volvamos a izquierdas y derechas, los revolucionarios que querían eliminar ese derecho de manos del rey se ubicaron allá en la sala donde se estaban reuniendo para sus deliberaciones, se ubicaron a la izquierda del lugar, del centro del sitio ahí donde estaban, y los otros se ubicaron a la derecha. Entonces, en el imaginario de las personas, ya desde ese momento, los de la izquierda, los que estaban sentados aquí a la izquierda, empezaron a ser identificados como los revolucionarios, los verdaderos revolucionarios, los verdaderos amigos del pueblo, de la revolución, y a la derecha se sentaron los que le querían sostener este derecho al rey. Entonces la derecha, los de la derecha empezaron a ser identificados como los que permanecían amigos del rey y amigos de conservar cosas del antiguo régimen. Esto empezó así, después hubo mucha evolución en la historia, en 1790 ocurrieron muchas cosas, en 1791, 92, pero fue quedando en el imaginario colectivo hasta el día de hoy esa división de izquierdas y derechas. Hoy en día en cada país es diferente. Yo no puedo decir que lo que es izquierda en Colombia sea exactamente izquierda en España o en México o en Estados Unidos o en Alemania, o lo que es derecha aquí sea lo mismo que por allá llaman derecha. Cada país tiene sus matices y sus diferencias, pero a grandes rasgos, solemos identificar la izquierda como los revolucionarios, los progresistas, los de ideas radicales, y los de la derecha los solemos identificar con posiciones más moderadas, más conservadoras y que van como con el freno, van en la revolución, repito, todos hijos de la revolución, pero unos van en quinta y sexta y los otros van en primera y poniendo el freno, el freno, el freno, como temerosos de las consecuencias de la revolución. Entonces esa es la gran división entre izquierda y derecha. ¿Y dónde surge? En la Revolución Francesa. Somos hijos, en muchos aspectos, no solo en ese, somos hijos de la Revolución Francesa. Otro ejemplo, el laicismo.
el laicismo, el rechazo y la guerra a la presencia de la Iglesia en la vida de los países y a su influencia en las leyes y en las costumbres y a su control de muchas cosas como la educación, los cementerios, los registros matrimoniales, todo eso que hoy en día, por el triunfo de todas esas ideas revolucionarias, sabemos que los gobiernos rechazan hoy de manera natural, viene también de la Revolución Francesa, porque con los reyes la iglesia tenía una gran presencia, una gran influencia, una gran posibilidad de acción, de ejercer su misión, y los revolucionarios llegan y combaten esa presencia eclesiástica en la sociedad, y las masacres de sacerdotes y obispos fueron brutales. También están acá y en muchos otros, no solo acá. Hubo muchos mártires de la revolución, muchos sacerdotes, miles de sacerdotes, monjas, religiosos, obispos, asesinados de las maneras más brutales. Sería fácil leer, abrir cualquier página y leerles algún ejemplo, pero nos quedaría interminable este video. Entonces ese laicismo, esa guerra a la presencia de la iglesia, también nos viene de la Revolución Francesa. Entonces, hoy cuando se habla de laicismo y de que Estado e iglesia deben estar separados y que la iglesia abajo y el Estado arriba con sus leyes soberanas y la soberanía del pueblo sobre todo eso viene de la Revolución Francesa. Entonces, fíjense cómo con esos dos ejemplos, izquierdas y derechas, y la guerra al cristianismo, al catolicismo, vienen de la Revolución Francesa. Muchas otras cosas podríamos hacer aquí la lista de lo que nos viene como herencia macabra de la Revolución Francesa. Con esos dos ejemplos bastará. Y termino este video volviendo a recomendar este tipo de lecturas. Es historia, son lecturas de historia. De pronto no a todos les gusta, no todos disfrutan este tipo de lecturas, pero creo yo que como católicos tenemos el deber de formarnos. Ese deber lo tenemos sí o sí. Y parte de esa formación es conocer lo que ha pasado en la historia, porque hoy somos hijos de lo que pasó ayer y responsables también de lo que va a pasar mañana. Entonces, para poder tener un norte sobre nuestro propio rol hoy, porque somos llamados a dejar un legado para mañana, tenemos que tener claridad sobre de dónde venimos y cómo hemos llegado al estado actual de cosas. Y creo que esto ayuda a poner mucha claridad en lo que estoy diciendo, conocer de dónde viene el desorden actual en la política, en la cultura, en lo social, en lo económico, y comprender cómo los primeros que dieron esos primeros pasos para la construcción del mundo actual anticristiano, lo hicieron perfectamente conscientes de que estaban haciendo la guerra contra Dios y contra la iglesia. Hubo momentos de la Revolución Francesa donde no se sabía, donde se confundía en la mente incluso de los propios revolucionarios si estaban haciendo la revolución contra un antiguo régimen monárquico, un asunto netamente político, o si lo que estaban haciendo era un cambio de perspectiva religiosa. Ambos asuntos se confundieron varias veces en la mente de los revolucionarios hasta el punto de que se puede decir que para muchos de ellos, de las grandes figuras revolucionarias de ese momento, hacer la guerra contra el antiguo régimen y derrocar la monarquía era exactamente lo mismo. Se identificaba con hacer la guerra contra Dios, contra el orden cristiano y contra la existencia misma de la iglesia, a la cual se quiso destruir, a la cual se quiso hacer desaparecer. Esto queda clarísimo. No fue que, como algunos historiadores tratando de defender a la revolución, dicen, no, hubo algunos excesos contra la iglesia, pero son excesos inevitables, excesos daños colaterales que no tienen nada que ver con el curso central, con la inspiración central de los acontecimientos. Y bueno, pues, ¿qué se va a hacer? No, nada de daños colaterales, nada de algo indirecto que ocurre inevitablemente, no. Pertenecía
a la esencia del ideario de la revolución, la destrucción de la iglesia, la destrucción del catolicismo, la destrucción de la presencia de la iglesia en la vida de la sociedad. Se le quiso destruir, se le intentó destruir de mil maneras posibles. Es impresionante. A lo largo del libro este escritor va relatando, se les confiscaron los bienes, se cerraron los conventos, se cerraron las iglesias, se expulsó a los sacerdotes, los que no se iban y permanecían incógnitos, escondidos, celebrando misas ocultas, eran descubiertos y guillotinados. Se publicaron leyes de prohibición para la iglesia, se intentó de todo, se intentó de todo. Si la iglesia no estuviera sostenida por la mano de Dios, hubiera desaparecido. Este tipo de eventos históricos ayudan, en medio de toda la tragedia, ayudan también a confirmar un poco la verdad de la promesa de nuestro Señor de estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las puertas porte inferi non prevaleunt, las puertas del infierno, el infierno entero desatado no prevalecerá nunca contra la iglesia. Y no pudieron los primeros emperadores romanos con las persecuciones y los cristianos arrojados a los colmillos de los leones en el circo de Roma, no pudieron los bárbaros, no pudieron los musulmanes, no pudieron los revolucionarios en el siglo XVIII francés. Y ahí está la iglesia, todavía prueba clarísima de su origen divino y de la verdad, la veracidad de la protección divina que vela sobre su esposa. Entonces, termino, los animo muchísimo a leer este libro y otros que de pronto ustedes puedan encontrar que les ayuden a tener una mirada formada sobre los acontecimientos de la Revolución Francesa, de la cual somos hijos. Y espero que esta recomendación les sirva. El otro libro que leí, pues les repito, fue este, Jesús es Dios, de José Carlos González Hurtado, del cual ya hace unos meses había leído otro libro que se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Es una lectura muy sencilla, muy fácil, muy amena. El autor escribe muy tranquilo, parece una conversación, parece que lo tuviera uno al frente conversando con uno. Y este libro se centra, pues obviamente, como su título lo dice, en la figura de nuestro Señor, de Jesucristo, y apelando a un montón de argumentos. El libro tiene casi 350 y pico de páginas, apelando a un montón de argumentos de todo tipo, busca llevar al lector al convencimiento de que nuestro Señor no fue solo un hombre, como muchos quisieran hacerlo parecer. No fue solo un hombre. Es imposible pensar, después de tanto argumento, es imposible pensar que Cristo fue simplemente un hombre muy bueno, muy inteligente, que daba unos bonitos discursos. No. La evidencia nos lleva a concluir racionalmente que detrás de lo que sabemos de nuestro Señor existe una realidad más alta que no puede ser otra que su divinidad. Era Dios, es Dios, Hijo de Dios. Libro muy bonito, recomendable. Estas fueron mis 2 lecturas de enero. Me quedan días, porque apenas hoy es 20 de enero, creo. Me quedan varios días de enero. Supongo que alcanzo a comenzar otro libro y les estaré comentando. Dios los bendiga.